Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a su clase de matemáticas programadas para hoy. El tema que vamos a tratar es aplicación de progresiones geométricas y algo acerca de la resolución de problemas relacionados con perímetro y área. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados con la aplicación de progresiones aritméticas mediante la aplicación y ejemplificación de los mismos para que los estudiantes tengan los conocimientos necesarios y unas bases sólidas en cuanto al tema. El índice de contenidos, como ya les socialicé hace un momentito, empezamos con el objetivo. También tenemos definición de progresiones geométricas, las progresiones geométricas, ejercicios, perímetro, área y un ejercicio resuelto de lo que son perímetros y áreas. A ver, estimado Antonio, usted tal vez revisó qué significa, qué me puede decir, qué me puede hacer un pequeño aporte acerca de lo que son las progresiones geométricas. ¿Tiene alguna idea? Cuando yo le hablo de progresiones geométricas, ¿qué se le viene a la... ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Cómo leo esto? Anthony. X es que... Licenciada, repítame qué me dijo. Le comentaba que qué a usted se le viene a la mente cuando yo le hablo de progresiones geométricas. ¿Con qué lo relaciona o qué me puede decir? Un pequeño concepto en sus propias palabras de lo que significan las progresiones geométricas. Algo como definición. Sí, cuando yo le hablo de No. progresión, ¿qué se le viene a la mente? Dayana, entonces, ¿usted tal vez le quiere ayudar al compañero? Dice geometría, no es de los cuadrados, de las formas geométricas. Buenos días. Bueno, cuando nosotros hablamos de progresiones geométricas, estamos hablando de una sucesión de términos, los cuales vamos obteniendo al multiplicar el término anterior por un término constante, en este caso llamado razón, ¿no es cierto? Eso es lo que significa progresión. Una sucesión geométrica o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por un número r llamado razón. La razón de una sucesión geométrica se denota por r, es decir, cuando nosotros miremos la letrita r, estamos hablando de la razón. Nos dice que una sucesión geométrica, como ya dijimos, es una secuencia en la que cada término se obtiene del anterior, multiplicando siempre por un mismo número al cual nosotros llamamos razón. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de progresión geométrica que tiene ¿cuántos términos? Estamos hablando de 5 términos. Vamos a denotar primer término, segundo, tercero, cuarto y para concluir quinto término, ¿no es cierto? Esta es una progresión. Para nosotros poder resolver este ejercicio de progresión, lo primero que tenemos que hacer es identificar la razón. ¿Cómo podemos identificar la razón? Como les dije, hay varios medios para llegar a un fin. Entonces, yo de manera personal lo hago dividiendo el número que le sigue para el anterior, para su antecesor. Entonces, si yo divido 4 para 2, me va a dar a 2, ¿no es cierto? Y ahí yo he identificado ya la razón de esta progresión. Tenemos aquí una razón entonces de 2. ¿Y qué significa esto? Que a este 2 le vamos a multiplicar. Por ejemplo, 2 por 2 me da 4. Este 4 por 2 me da 8. Este 8 por 2, 16, y así sucesivamente. Si nosotros multiplicamos por la razón, a este número siempre nos va a dar el siguiente, y nos va a dar el siguiente, y así sucesivamente. Por eso, hace rato, en el concepto de lo que son progresiones, decía que es aquel que se obtiene multiplicando siempre por un mismo número llamado razón. Ya, vamos a calcular en base a esto que les acabo de decir, de esta progresión de aquí, calcúlenme en la razón, solo la razón, para saber si les ha quedado claro la razón de esta progresión.
Tengo 2x y 3x. ¿Cuántos x me quedan? Tengo 2. 3 le quito 2. 1 que como no necesito, solo le voy a poner el. ¿Qué me sobra? ¿Alguien que me diga cómo le queda la razón? Recuerden que para calcular la razón no es más que dividir el segundo para el primero. Cualquiera de los términos dividen para el antecesor. ¿Cuál es el signo mayor? ¿Cuál es la mayoría? Dicen, Hola, Luz. ¿cómo está? Buenos días. Una pregunta. Claro, dígame. Ya, sería ahí, estaríamos trabajando con la de 5, ¿verdad? La razón sería Sí, 5. sí, aquí únicamente lo que tenían Sí. que hacer era dividir, ¿no es cierto? Sí, exactamente, es el 5. Sí, pues. Cualquiera de los términos. Ustedes dividen 1875 para su antecesor, que es 375, le sigue dando el 5. Entonces, esa es la razón. Muy bien, una vez que ya sabemos cómo identificar la razón, vamos a... tenemos que conocer que para nosotros poder resolver los ejercicios de progresiones geométricas vamos a utilizar el término general. ¿Y qué nos dice que es el término general? Una sucesión geométrica que se calcula a partir del primer término A1 y de la razón R. En sí, este es el término general. A sub n, o sea, la estructura general es hablando. A sub n es igual a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. ¿En dónde? A sub 1, estamos hablando del primer término que se encuentra en la sucesión que se plantea. La razón Sería, es... en el de 5 sería el 3. Sí, la razón es lo que ya calcularon ustedes, también le salió 5, me parece, en el ejercicio anterior que vimos la razón. Y n es el término que estamos buscando, aún ahí no les dije, hállenme en el término A5, A7, A8, por eso n lo dejamos ahorita como el término que estamos buscando. En los ejercicios que ya vamos a hacer, ahí se vamos a calcular todo. Entonces nos dice que el término general permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de nosotros calcular los anteriores. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, ya vamos a resolver todo. ¿Qué nos dice? Haya el término 8 de la siguiente progresión geométrica. Aquí tenemos la progresión, ¿no es cierto? Primerito, vamos a identificar los componentes que integran el término general que se ocupa para resolver las progresiones. Entonces, A sub n es igual a A sub 1 por la razón elevado a la n menos 1, en donde A sub 1 es el primer término y el primer término corresponde al número 3. La razón, nosotros vamos a identificar aquí, la razón pues únicamente dividimos 6 para 3, nos da a 2. Tenemos una razón de 2, ¿no es cierto? Y n es el término que estamos buscando. Aquí ya me da un término que yo tengo que encontrar, que es el término 8. Entonces, en base a esto, lo único que yo hago acá ya es colocar o reemplazar, en este caso, en la fórmula general, en el término general. A sub n es igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Entonces, aquí en el siguiente proceso ya nos vamos a colocar a sub n, porque si decimos que n es el número que estamos buscando, ya nos da acá el número. Entonces, ponemos a sub 8. Es igual. El primer Habría término, que reemplazar entonces, ¿no? el primer término, que es 3, ya lo identificamos aquí, por la razón que es 2 y n elevado a la menos 1. N ya dijimos que era 8 y si le elevamos a la menos 1, pues es 8 menos 1, ¿no es cierto? Entonces continuamos. A sub 8 es igual a 3 por... Aquí vamos a resolver primero el exponente, ¿no es cierto? El exponente de esta base. Entonces 8 menos 1 me da 7, 2 elevado a la 7. Aquí aparece un ejercicio de potencias.
¿no es cierto? Entonces ponemos a sub 8 es igual a, seguimos conservando el 3 porque necesitamos resolver las potencias. Si resolvemos esto, ¿qué nos indica? Pueden hacerlo de dos maneras. Únicamente colocar en su calculadora 2 elevado a la 7, que les va a dar 128. O cuando hablamos de potencias, este 7 me indica el número de veces que se va a multiplicar la base. Entonces pueden poner 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces, e ir multiplicando manualmente. Ya, entonces, con cualquiera de las dos opciones que ustedes apliquen, les va a dar un resultado de 128. Una vez que ya tienen expresado así y ya han resuelto las potencias, ahora sí van a multiplicar con el primer término. Y ese es el paso final. A sub 8 es igual a 3 por 128, son 384. ¿Ok? ¿Está entendido hasta ahí? 128. Claro, queda 128. Y el puntito es de por, ¿verdad? Sí, pueden utilizar ustedes asterisco o una 384. Sí, efectivamente. Sí, está bien eso. Ya. Vamos a realizar este ejercicio de aquí, ustedes solitos, por favor. Determina el término general. De lo siguiente. Entonces, ¿qué digo? Más por menos, ¿qué es? Más por menos, menos. Esto es igual. 15, 38 menos 15, ¿cuánto me da? ¿Cuál es el mayor? ¿El 38 o el 15? Ahora sí no se queda. Recuerden que estoy diciendo que el signo del número mayor. Ahora, ahí se le pone. Pero no le pone. Entonces aquí tengo más por nadie. Más positivo, no lo pongo positivo. Ahora aquí digo más por menos hambre. Sale 6.261. ¿Perdón? Sale 6.561. Ya vamos a revisar ahorita, ¿ya? Esperemos que alguien más termine para de ahí revisar. Ya. Ya. Menos 3, menos 3, porque igual es, ¿sí? Porque ellos tienen más y yo digo más por menos, más por menos. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer con todo gusto. Yo les voy a estar respondiendo, estimados estudiantes, para que les quede clarito este tema y puedan desarrollar los siguientes ejercicios que están en la tarea. Algo que les quería decir también, ¿cierto? Por ejemplo, en el deber no está, encuéntrenme en el término 7, 8, 9, 10,
Es decir, eso está a libre decisión de ustedes. Ustedes pueden decir, yo voy a encontrar el término a 5, el otro puede decir a 7, bueno, independientemente de su criterio. ¿Alguien más ya terminó? Hernán Quiñones, ¿me va a decir algo? Cuénteme, ¿ya terminó? No, Lisa, recién me conecté. Ah, ya. Dicen, buenos días, Sonia Ruiz le habla. ¿Cómo está, Lisa, Sonia? Muy buenos días. Buenos días. Lisa, ¿le puede dejar el ejemplo que hicimos para irme dando cuenta? Por Claro, favor. aquí está el ejemplo. Ya, muchísimas gracias. Le hice una pregunta, ¿por qué en este ejercicio puso A8? ¿Algo afecta en la A? No, es solo, ustedes pueden ponerlo como A8 o B8 o simplemente 8. No tiene nada que ver la... Ah, ya, eso me tenía intrigada. Gracias. Repítelo. Okay. Más por más invisible, más que ahora, más por menos, vaya acá a buscar más por menos cuántas. Entonces aquí ya tengo que seguir tengo más, tengo menos que tengo que sumar. ¿Por qué? Porque son signos diferentes. Dicen, me salió una cantidad, pero no sé si sea la correcta. Dígame, señorita, ¿cuál cantidad le salió? Ahora, ¿cuál es mayor? ¿El más 13 o el menos 11? Por lo tanto, el resultado... Salió 6.561. No sé si estará bien. Ahorita vamos a revisar. Sonia, ¿cómo le va? ¿Ya está por concluir usted? Por ahí. Pero a mí no sé, a mí me sale en 1952. Vamos a ver, vamos a revisar ahorita, ¿ya? Denme un segundo. Ya, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos, ¿no es cierto? A1 es el primer término del conjunto de datos, es decir, en este caso el primer término es 3, la R es la razón que hemos obtenido al dividir el 9 para su antecesor, en este caso que es el 3. Entonces nos queda 9 dividido para 3, nos da una razón de 3. N es el término que estamos buscando, en este caso es el término 8. Perdón, denme un momentito. Ayúdenme con sus micrófonos, estimados estudiantes. Ya. Entonces, aquí nosotros ya empezamos a resolver. Como ya pueden darse cuenta aquí, ya se obtuvo una razón de 3. Significa que multiplicando por 3 a este número, nos va a seguir dando la sucesión. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 y así sucesivamente. Reemplazamos los datos en el término general. A sub n es igual a 3. ¿De dónde obtuvimos este 3? Porque es el primer término, ¿no es cierto? Por la razón que es 3 y n menos 1. Entonces, vamos a hallar el término A8. Ya colocamos A8 es igual a 3 por 3 elevado a la 8 menos 1. ¿Por qué a la 8 menos 1? Porque n es 8 y la fórmula ya me dice que es n menos 1. Entonces, el número que a mí me dé aquí, menos 1. Vamos a seguir resolviendo
A sub 8 es igual a 3 por, resolvemos este ejercicio de potencias. Como les dije, aquí pueden poner ustedes directamente en la calculadora 3 elevado a la 7 o pueden hacerlo manualmente porque aquí me indica, este 7 me indica que el 3 se va a multiplicar 7 veces. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y así sucesivamente hasta que se completen las 7. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, a ustedes les va a salir 2187 al momento que resuelvan este ejercicio de potencia. Una vez que ya han resuelto esto, sí lo multiplican por el primer término o el término A1 de la progresión. En este caso, el término A1 es 3, ¿no es cierto? Y entonces, si ustedes multiplican 3 por 2187, sí, efectivamente les da 6561. Sonia, ¿dónde se confundió? Yo me confundí en multiplicar 3 por, o sea, 7 veces el 3. Ahí me confundí, Lisa. Sí, cuando usted ya expresa, hasta aquí está entendido, ¿no es cierto? 3 elevado a la 8 menos 1. Entonces, cuando usted ya expresa, tiene que resolver este ejercicio de potencia. Hay dos maneras, como le dije, haciéndolo 7 veces, porque esto me indica el 7. Y la otra es poniendo en la calculadora que si hay la función para elevar 3 a la 7. Y ya le sale directamente el resultado. De ahí multiplica por el primer término y listo. Ya, Lisa, ahora sí ya le entendí. Gracias, Listo. Lisa. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el otro. Como yo les había dicho, no está expresado de una manera, por decirlo, hálleme el término número 5, el término número 6 o el 7. Eso lo voy a dejar a criterio de ustedes. Ustedes verán qué término de la progresión quieren hallar. Por eso yo les he dejado únicamente aquí en este ejercicio determinado la razón. Y aquí la razón es menos 3. Si yo divido menos 15 para 5, me da menos 3. En base a esta razón, ya ustedes pueden colocar el número de progresión, el número de término que desean hallar y reemplazan en la fórmula general tal cual realizamos aquí en este ejercicio. Ya, hasta aquí les ha quedado claro. Esto es lo relacionado a las progresiones geométricas, que es de hecho la primera parte de la tarea. Bien, vamos a continuar con lo que es el perímetro y área. Para eso nosotros debemos saber, bueno, enfocado, también direccionado a la actividad que tienen que resolver. Vamos a ver este ejercicio, ¿ya? Primero tenemos que identificar el rectángulo, que nos dice que el rectángulo es una figura geométrica que tiene dos dimensiones, es decir, dos medidas. La B, que es de la base, y la A, que es la altura. ¿Qué es el perímetro? Nos dice, el perímetro es la suma de todos los lados de una figura, es decir, cada lado de una figura tiene una medida. Y para calcular el perímetro, nosotros tenemos que sumar todos los lados de dicha figura geométrica. Mientras que el área es un método para calcular las figuras, podemos decir también que es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie. Entonces vamos a centrarnos ahorita en resolver este ejercicio. Para eso vamos a aplicar un poquito también de lo que es razonamiento y tenemos que leer muy bien el ejercicio cómo se encuentra planteado. ¿Qué nos dice el ejercicio? La base de un rectángulo es el doble de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetros si el perímetro es 120 centímetros? Entonces aquí lo primero que yo voy a hacer es identificar mi rectángulo, ¿no es cierto? Mi rectángulo con sus 4 lados, en donde la altura, esta parte le representamos con la letra A, la altura le representamos con la letra A y la base, que es el ancho, le representamos con la letra B. Ya hasta aquí hemos nosotros identificado un rectángulo normal, ¿no es cierto? Pero para el ejercicio nos dice que la base del rectángulo va a ser el doble de su altura. Entonces vamos a graficar, bueno, yo lo he hecho así para manera didáctica, que me entiendan. Vamos a graficar otro rectángulo, en donde ya vamos a ir plasmando lo que a mí me piden el ejercicio. El de la altura no me dice nada. Le dejamos tal cual la altura A y A. Pero de la base, ¿qué me dice? La base de un rectángulo es el doble de su altura. Entonces ya le vamos a poner el doble de su altura, que en este caso es 2A. La base me dice que es 2A, por lo tanto en las dos bases yo le pongo 2A.
Y le dejo expresado aquí la fórmula, que me dice base, que se representa con la B, va a ser igual a 2A. Aquí lo que yo tengo que hacer sería reemplazar en esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Porque ya me dice que la base de un rectángulo es el doble de su altura. Entonces yo solo tendría que reemplazar aquí, pero yo no tengo el valor de la altura, que es A. Entonces tengo que hallar ese valor, tengo que encontrar el valor de A para luego sí únicamente reemplazar en esta pequeña fórmula que es 2A. Porque eso me está pidiendo cuánto mide la base. Esta es la pregunta a donde nosotros tenemos que llegar, a donde nosotros tenemos que obtener una respuesta. Entonces, una vez que ya hemos identificado aquí y nosotros sabemos que para obtener el perímetro debemos sumar todos los lados de una figura, pues vamos a hacer exactamente lo que nos dice la teoría. Aquí tenemos que sumar todos los lados y esto me va a dar igual a los 120 centímetros, es el resultado que nos dice aquí que el perímetro es 120 centímetros. Para ello debemos sumar sus 4 lados. Entonces colocamos 2A más 2A más A y más A. Los 2 lados que corresponden a la altura y los 2 lados que corresponden a la base. ¿No es cierto? Ya, entonces de aquí únicamente vamos a ir sumando 2A más 2A. Me da 4A, 4 más 1, 5, 5 más 1, 6. Recuerden que cuando yo me encuentro con una variable que no tiene parte numeral, es decir, no tiene coeficiente numérico, de manera, ya está sobreentendido que le acompaña la unidad. Es por eso que no necesariamente aquí le ponen 1A y acá 1A. Nosotros ya debemos saber, eso ya es una fórmula matemática que se sobreentiende, que cuando no existe un término numérico que le acompañe, pues está la unidad. Entonces empezamos a sumar 2, 4, 5 y 6. Me da 6A es igual a 120 centímetros. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos buscando el valor de A, ¿no es cierto? Entonces para eso vamos a despejar A. Únicamente dejamos A en el primer miembro es igual a. Y para nosotros despejar A, este 6 le está multiplicando a la A, pasamos al siguiente miembro a dividir. Pasamos siempre, cuando pasamos de un miembro a otro, tenemos que pasar nosotros con la operación contraria a la que está haciendo en el primer miembro. Si aquí está multiplicando, ¿cuál es la operación contraria a la multiplicación? Es la división. Por eso este 6 pasa a dividir. Entonces ahora nosotros solo simplificamos. 120 dividido para 6. Entonces A me da un valor de 20 centímetros una vez realizada la simplificación. Una vez que ya tenemos nosotros el valor de A, ahora sí podemos reemplazarlo en esta fórmula de aquí. Díganme cómo quedaría el resultado. Únicamente hay que reemplazar. Ya no hay que hacer nada más. ¿Me ayudan por favor con el resultado? De ese Listen, del que está haciendo usted. Claro. Recuerden que a nosotros pues, nos ahí está preguntan... el resultado, Listen. 20 centímetros. 120 Ya. dividido. Ya, 20. exacto. Aquí nosotros buscamos recién A, Luz, ¿verdad? Aquí recién buscamos A. Una vez que ya tenemos el valor de A, vamos a buscar en sí lo que nos pide. ¿Qué nos pide? ¿Cuánto mide la base? Nos pide el valor de la base. ¿Y cuál era la fórmula de la base? Acá tenemos base B es igual a 2A. Entonces aquí ya nos falta solo reemplazar. B es igual a 2A. Entonces B es igual a 2. ¿Y cuál es el valor de A? Únicamente tenemos que reemplazar. 20. Así. Exacto. Entonces solo teníamos que colocar 20 es igual a 2. ¿Y cuánto vale A? A vale 20 centímetros. 20. ¿No es cierto? Entonces aquí ya multiplicamos y encontramos que B, es decir, la base, mide 20 por 2, 40 centímetros. Exacto. Ya, eso es todo en cuanto a este ejercicio de perímetro y área. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, Listen. Muy bien.
Bien, estimados estudiantes, entonces ahora yo voy a socializarles lo que es de costumbre las preguntas de la clase en vivo, que nos dice que toda sucesión ordenada de números reales, toda secuencia, perdón, ordenada de números reales recibe el nombre de ¿qué? Esto vimos en la primera diapositiva. ¿Será literal A, B o C? Muy bien, sucesión. Vamos a la siguiente pregunta. El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término A1 y de la razón. ¿Esto será verdadero o falso? Verdadero, Listen. Verdadero, Listen. Muy bien, sí, estimados estudiantes, exactamente. Ahora pueden ir ustedes a la plataforma y empezar a desarrollar lo que son las preguntas de esta clase en vivo. Entonces, aquí tienen ustedes la tarea, únicamente faltan unos 2 ejercicios por resolver. El segundo ejercicio, este de aquí realmente es mucho más fácil que el primero, entonces cualquier duda que tengan igual Listen, voy y a ese estar que está ahí prestos. ay. ¿Cuál? El D. ¿El de aquí? Ajá. Sí, mi señorita, eso es únicamente un ejercicio fraccionario. Usted tiene que aplicar la misma teoría que de dividir el segundo para el primero. Si se lo puede hacer, ahí usted tiene que multiplicar extremos con extremos y medios con medios y le sale la razón. Yo al menos le puse aquí para calcular el término A5 y a mí me salió un resultado de 730 sobre 9. Vamos viendo si ustedes también le aplican. Por ejemplo, ponen hallar el término A5 y intentan resolverlo. A mí el resultado de este literal me salió 730 sobre 9. Entonces ahí ya al interno me pueden ir escribiendo para ver cómo vamos desarrollando ese ejercicio, ¿ya? Porque yo ya lo tengo resuelto, pero tienen que intentar ustedes también resolver. ¿Les parece? Ya, Listen, la primera pregunta de la clase en vivo, Listen, ¿cuál era? La primera pregunta de la clase en vivo. Déjenme ver. Esta. Toda secuencia ordenada de números reales, ¿qué nombre recibe? Alguien ya me dijo hace un momentito, no sé La si lo quiere sucesión, repetir. Listen, es Muy la... bien. Sí, exacto, es una sucesión. No Ya, digo esa es la Listen primera. porque ya dije. Ah, ya Listen, sino que no, justo hace ratito se me fue el internet. Ya, Valeria, no se preocupe. Listo, estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda ya saben que se pueden comunicar por interno conmigo. Hasta luego. Chao. Me despido de ustedes. Gracias, Listen. Listen, gracias. Gracias, Listen. Cuídese.